Uno de ustedes es la primera sesión, así que les doy la bienvenida a estos talleres, seminarios en palabras simples. Bienvenida, Naye. Veo que vienen personas de varios lugares, así que me da mucho gusto que estén por acá. Y en esta ocasión vamos a ver la segunda lección del taller Cómo traer paz a mi mente. Para eso les voy a pedir a los que estuvieron en la sesión de ayer que me ayuden con los conceptos fundamentales, la sesión del lunes, perdón, ayúdenme con los conceptos fundamentales de lo que vimos en la sesión anterior. ¿Qué fue lo que resultó más relevante para ustedes? ¿Qué fue lo que se llevan en su memoria? ¿Qué es lo que vimos el lunes? Cuéntenme 2 o 3 palabras. ¿Qué fue lo que resultó más relevante para ustedes? Venga, ayúdenme un poquito con eso. Y haciendo ese repaso, vamos a recordar cuál es la línea de estas lecciones. Lo que hacemos es, en la primera sesión de cada taller de palabras simples, vemos el problema que tenemos y cuáles son sus alcances, sus posibles alcances. Es importante tener a la vista cuáles son los riesgos de no entrenar a nuestra mente, qué es lo que puede pasar si no disminuimos toda esa distracción mental. Así que eso es lo que hacemos en la primera lección. La segunda lección, de palabras simples, lo que hacemos es ver las causas. Ahora van a entender un poco más acerca de su cerebro, van a entender un poco más acerca de por qué están vivas estas condiciones de rumiación, como me están diciendo en el chat, por qué están vivas estas condiciones de... dice Angie, la mente que divaga, por ejemplo. Así que vamos a estar viendo esas dos variantes. ¿Por qué ocurre que la mente divaga? ¿Por qué ocurre la distracción? ¿Y por qué ocurre la rumiación? ¿Ok? ¿Qué más recuerdan que vimos en esa lección? Cuéntenme qué otra cosa recuerdan que vimos para arrancar a partir de ahí. Distracción, ¿qué te hace perder la paz? La rumiación, la distracción, reificar, la reificación. Dar por verdaderos pensamientos, creerle a tus pensamientos. Rumiación, divagación, exactamente. Distracción, podemos estar en rumiación, distracción o mente que divaga y que todo es involuntario. La reificación, ¿qué es para los que llegan por primera vez? El hábito que tenemos, que además es inconsciente, no es que lo hagas de manera voluntaria, de creerle a tus pensamientos todo lo que te dicen. Ese hábito lo que hace es que cuando surge un pensamiento de lo que sea, le crees todo lo que te está diciendo. Y eso hace que experimentemos aferramiento a los pensamientos, aferramiento a nuestros puntos de vista, ¿vale? Muy bien. Pues el día de hoy les voy a hablar acerca de la causa de toda esta distracción que nos genera ansiedad, si es sobre el futuro. Hay una relación entre los pensamientos del futuro involuntarios y la ansiedad, o nos puede generar tristeza si los pensamientos son de rumiación acerca del pasado. Hay una relación entre pensar en el pasado de manera involuntaria y la tristeza e incluso la depresión. Pero ¿de dónde viene esto? Alguien preguntaba la sesión anterior, oye, pero ¿por qué ese es el diseño? Porque lo que yo les decía es que es algo que nos ocurre a todos los seres humanos. No es algo que tengas tú porque de repente eres distraidito, distraidita. No es que ocurra solo porque vivimos todo el tiempo pegados a las pantallas. La noticia que te tengo es que esta distracción se descubrió desde hace miles de años. Hace miles de años, algunos recuentos, por ejemplo, del hinduismo, han encontrado que hace 5,000 años ya se empezaba a trabajar este tema de la distracción mental. Hace 5,000 años. No había teléfonos inteligentes, no había streaming, no había Netflix, no había Hulu, no había Amazon Prime, no había toda la cantidad de letreros que hay. Y entonces, si esos letreros, estas pantallas, no son la causa, porque hace 5,000 años no había nada de esto, entonces, ¿de dónde viene la distracción? Porque aquí le podemos echar la culpa a todo eso, que tenemos todo el tiempo notificaciones de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, y dices, por eso soy distraído. ¿Y hace 5,000 años qué? Así que parece que la causa de esta distracción es más añeja. Y te voy a decir una hipótesis plausible de por qué tenemos esta distracción. Y te voy a presentar un poquito acerca de tu cerebro. ¿Ok? Así que si estás listo, lista o te interesa, déjame un comentario y vamos para allá. Hay una hipótesis que dice que a lo largo de la evolución del ser humano, para que lo sepas, el ser humano evolucionó por decenas y decenas y decenas de miles de años hasta ser el ser humano que somos nosotros.
Y en todas esas decenas y decenas y decenas y decenas de miles de años, nosotros, o el ser humano, vivió en contextos sumamente aversivos. Vivimos en contextos donde teníamos que pelear para defender a nuestro lugar, nuestro territorio, donde teníamos que pelear con diferentes animales en la naturaleza para poder cazarlos y comer. En fin, era un contexto sumamente aversivo. Yo estoy seguro, casi puedo apostar, que en el último mes tú no has tenido que pelear ni 3 veces para matar a un animal para poder comer. También es altamente probable que en los últimos 2 años no hayas tenido que pelear con una lanza contra otra tribu que quería apoderarse de tu tierra. Es probable. Si es diferente, házmelo saber porque me encantaría conocerte. El punto es que no hemos ahora tenido esas condiciones de vida porque ahora tenemos cultura. Ahora, últimamente, y esto no tendrá más de tal vez 10,000 años, tenemos un lugar, nos hemos asentado y es muy poco el tiempo en el que tenemos tantas comodidades. Tenemos electricidad, tenemos un techo sobre nuestras cabezas, tenemos comida en el refrigerador, decimos en México, en la nevera, dicen en otros países. Y estas condiciones que tenemos ahora no fueron las condiciones en las que evolucionamos por todas esas decenas y centenas de miles de años, pero seguimos trayendo el mismo diseño que teníamos entonces. ¿Y qué diseño se generó en ese tiempo, a lo largo de esos miles de años, que era útil, que era relevante? Bueno, se genera un diseño del cerebro en el cual necesitamos frecuentemente estar alerta para ver a todas estas amenazas. Entonces tenemos que estar muy alerta para ver si determinada cosa, un ruido, un movimiento en la maleza no es algo que nos esté amenazando. Y al mismo tiempo es adaptativo en esa época estar pensando frecuentemente, ¿será que me va a ocurrir esto de nuevo? ¿Será que en aquel lugar por donde yo pasé y que me atacó determinado animal todavía esté aquella manada? Y entonces tener este pensamiento rumiante y distractivo era adaptativo para mantenernos a salvo porque vivíamos en un entorno sumamente aversivo. Todo el tiempo teníamos que estar pensando si puede pasar esto, qué pasó, si puede pasar otra vez, dónde están las amenazas. Ese tipo de pensamiento recurrente nos mantenía a salvo. De hecho, la hipótesis dice que las personas que tenían mayor pensamiento de dónde habrá peligro, qué pasó, dónde puede pasar otra vez, las personas que vivían más ahí y también las personas que eran más reactivas emocionalmente, fueron las que se salvaron y las que tuvieron descendencia. Esto es una caricatura, no es mía, es de un maestro de meditación. Él dice, imagina a aquella persona de hace decenas de miles de años que iba caminando por la naturaleza y de pronto veía que se movía un arbusto. Si la persona no era altamente reactiva, entonces podía llegar a intuir, bueno, es el viento. Si no era el viento y era una bestia que lo comía, entonces él perdía la vida. Él no tuvo descendencia porque se confió, porque en lugar de leer algo como amenaza, lo leyó como si fuera algo completamente inocuo. Pero ¿qué tal la persona de hace miles de años que veía que se movía el arbusto y sin saber qué era, inmediatamente reaccionaba de manera emocional y decía, debe ser una bestia, y salía corriendo? Esa persona, ¿qué crees? Sobrevivió. Y nosotros somos su descendencia. De alguna forma, somos la descendencia de los que son más reactivos emocionalmente. Así que esa es nuestra línea de cómo hemos ido recibiendo estos genes. Somos los hijos de los que reaccionaban más, somos los hijos de los que experimentaban más miedo, somos los hijos de los más reactivos, son los que sobrevivieron. Así que bueno, pues ahora cuando preguntan por qué tenemos ese diseño, esta es una hipótesis plausible. Así que esto que te digo es para que entiendas que el diseño que traemos no es un diseño sencillo. Y esto es algo que te quiero compartir de parte de la psicología de Paul Gilbert, de la terapia enfocada en la compasión. Paul Gilbert dice, nuestro cerebro es un cerebro que es complicado. Nuestro cerebro es complicado. Y él lo dice de esta manera. Nuestro cerebro fue diseñado a lo largo del curso de la evolución y no se nos pidió opinión al respecto. El cerebro que tenemos no es un cerebro que tú elegiste. Tú no elegiste diseñarlo.
El cerebro que tenemos fue diseñado al vuelo a lo largo de los miles y miles de años, donde tú no tuviste nada que decir y donde el diseño iba ocurriendo como una respuesta a las necesidades del ambiente. Este diseño, lo que hace es que tengamos, por ejemplo, zonas emocionales que no forzosamente están tan bien conectadas con las zonas de regulación emocional. Tenemos zonas emocionales como el sistema límbico, que tiene una gran capacidad de reclutar a otras zonas del cerebro y disminuir nuestra capacidad de tener pensamiento crítico, de tener pensamiento ético, de tener pensamiento creativo. Y esto es algo que ocurrió por el diseño que fue dándose a lo largo de la evolución, perdón, durante miles y miles de años, ¿ok? ¿Por qué te digo todo esto? Porque si entendemos que nosotros tenemos un diseño complicado, si entendemos que no se nos pidió opinión para el cerebro que tenemos, si entendemos que todos tenemos estas mismas dificultades para regularnos emocionalmente y regular nuestra mente, entonces eso nos puede dar tranquilidad, nos puede dar un poquito de entendimiento y decir, mira, pues no es que yo tenga nada malo, es que más bien así es el diseño y es parte del proceso evolutivo. Ahora, esto no quiere decir que sea la única opción. Podemos hacer algo al respecto por fortuna. Por eso estás viendo este seminario taller de Palabras Simples de cómo traer paz a tu mente. Entonces, lo que vimos en la primera lección era cómo, qué es lo que nos quita la paz mental. Y vimos la rumiación, vimos la distracción, vimos la divagación de la mente, vimos reificar los pensamientos. Y ahorita estamos entendiendo de dónde viene. En gran medida, viene de la evolución. Y te invito a que tomes una respiración profunda, como si fuera una respiración de entendimiento y que hagas un gesto de, pues sí, pues tengo ese diseño, pues está bien. No es que tenga nada roto, no es que nací con, no es que traigo problemita, por nada, es parte del diseño, es parte del diseño. Y te voy a presentar ahora algo que se ha encontrado desde la neurociencia para que conozcas un poco más a tu cerebro. Desde la neurociencia se ha encontrado que los seres humanos experimentamos algo o tenemos parte, como parte de nuestro diseño, algo que se llama red de funcionamiento por defecto. Yo lo traduzco como red de funcionamiento predeterminado. Los seres humanos tenemos eso, una red de funcionamiento predeterminado. ¿Qué es eso? Esta es la activación que tiene nuestro cerebro cuando no estamos atentos y comprometidos con una tarea. Yo aquí mismo, cuando tengo alumnos online, veo que de repente me están viendo, pero tienen la carita como vacía, y es porque están en su red de funcionamiento por defecto. ¿Qué ocurre? Que tu cerebro se activa en diferentes áreas y eso predispone la distracción. Te voy a compartir una laminilla y quiero que me cuentes si la puedes ver. Bien, coméntame si puedes ver la laminilla y listo. Esto que te voy a presentar son las áreas del cerebro que se activan cuando está activa la red de funcionamiento por defecto. Fíjate. Lo interesante es que cuando te distraes, no es como si te apagaras. No es que estás atendiendo aquí esta conferencia y de repente te distraes y pum, te apagas. No, al contrario. Cuando estás enganchado, comprometido con una tarea, hay algunas zonas del cerebro que están activas, pero cuando te distraes, hay muchísima más actividad en tu cerebro. Todo lo que vas a ver aquí coloreado son las zonas de tu cerebro que se activan cuando estás distraída o distraído. Observa. La parte que está más hacia afuera del slide es la parte frontal y la parte que está más hacia el centro del slide es la parte posterior. Y esta foto del cerebro fue tomada desde arriba, ¿ok? Este es un cerebro que está tomado desde arriba y entonces la parte frontal está hacia afuera del slide y la parte posterior, la parte de atrás, está hacia el centro del slide. Bueno, la parte frontal que está activa está correlacionada, por ejemplo, con tener pensamiento de resolución de problemas. Esta zona está relacionada con hacer relacionamiento de cosas que pueden pasar y con ponerte a solucionar problemas. La parte más al centro y atrás está relacionada con el discurso. Ahí hay una serie de zonas cerebrales que cuando estamos pensando en diálogos o cuando estamos hablando se activa. Esa zona está relacionada con el discurso. Y la parte posterior está relacionada con la imaginería mental. Si yo te pido que imagines cómo es tu habitación y el color de tu cama y el color de las paredes, se va a activar la zona posterior, ¿ok?
Bueno, todas estas zonas se activan cuando estás distraída o distraído. Tu cerebro está haciendo todo esto. Está resolviendo problemas, aunque no existan. Dime si no te ha pasado. ¿Qué tal si pasa? Y entonces el cerebro se pone a pensar, pero ¿qué tal si ocurre esto? Y si llega esto, y si pasa aquello, y lo demás allá. Está resolviendo problemas que probablemente nunca lleguen a existir. ¿Por qué? Porque recuérdalo, hace miles y miles y miles de años, esto era muy relevante para poder sobrevivir. Por otro lado, también está la zona del diálogo interno. Entonces estás teniendo diálogos contigo. Ay, sí, vale, vamos a hacer esto, sí, vamos a hacer aquello, no sé qué y tal. Y yo le voy a decir, y probablemente si le digo me vaya a contestar. Y entonces yo le voy a decir esto. Dime si te pasa o no te pasa. Ponme aquí comentarios, dime si te ocurre o no te ocurre. Tenemos diálogos con nosotros todo el tiempo. Luego tenemos diálogos con nosotros cuando estamos enfrente de otra persona. En lugar de atender a la persona, estás hablando contigo. Y solo como que oyes como en los cómics antiguos estos de Charlie Brown. Guau, 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 y tú aquí pensando, estaría bien interesante si en esas vacaciones que tenga ya después de la pandemia. Y la persona, guau, 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 ¿no te ha pasado? Claro que sí. Esa es la distracción. Y por otro lado, está aquí atrás esta activación o está relacionada esta activación del cerebro vinculada con las imágenes mentales y estás imaginando escenarios. Te imaginas en diferentes escenarios, imaginas diferentes lugares a los que fuiste, a los que vas a ir, que se te ocurren mentalmente y esto ocurre, ¿qué crees? De manera automática. La red de funcionamiento predeterminado o por defecto se activa de manera automática. Y esto es algo que es la causa también, o es una de las sustratos biológicos, esto es un componente fisiológico vinculado con toda esa distracción. Y por otro lado, aquí hay otra zona de tu cerebro que también está activa. Esta zona del cerebro es el hipocampo, si lo puedes ver aquí está como en, ¿qué será? Como en violeta, rosita. Y el hipocampo es una zona del cerebro que está correlacionada con la experiencia emocional y las memorias emocionales. Entonces, en ocasiones, cuando te distraes, no vas a experiencias neutras. Cuando te distraes, vas a experiencias que tienen contenido emocional. Entonces vas a eventos que fueron desagradables o tienes viajes mentales a lugares donde tienes nostalgia y añoranza o viajas a lugares o a experiencias que te resultaron atemorizantes, en fin. ¿Por qué? Porque se activa de manera predeterminada esta región del cerebro. Así que esto es una de los fundamentos fisiológicos de por qué te distraes. Y te voy a decir una serie de categorías de pensamiento a donde va la mente cuando se distrae. Te voy a enseñar estas categorías, fíjate. Cuando nosotros estamos activos en la red de funcionamiento predeterminado, el cerebro está creando un sentido del yo. Entonces está pensando quién soy, estoy bien, estoy mal, cómo me va a ir, cómo me fue, me veo bonito, me veo feo, cuántos años viviré, me voy a enfermar o no, ideas acerca de ti, ¿no? Quién eres, qué persona eres, tal y cual, sentido del yo. Pero también el cerebro se dedica a imaginar este yo en probables situaciones futuras o en el pasado. Te proyectas al futuro para ver cómo te irá en el futuro, te proyectas al pasado para recordar cómo te fue. Y entonces te estás imaginando en diferentes situaciones. Un poquito como para hacer sentido de quién eres, de qué hiciste, de cómo te va. ¿Ok? Y otra actividad que hace es orientarte a la resolución de problemas. Como veíamos, problemas que tal vez nunca llegarán a existir, pero el cerebro tiene ese rol. Se imagina problemas, se imagina los peores escenarios todo el tiempo. Y entonces estás pensando y pensando y pensando en escenarios terribles para ver si alguno de estos ocurre y para estar preparado o preparada para afrontar esas dificultades. Ahora, esto es la red de funcionamiento por defecto, la predeterminada, la que traemos, esta es la hipótesis, la que traemos debido a la evolución del ser humano. Y por fortuna se puede cambiar gradualmente con diferentes aproximaciones. El día viernes vamos a ver estrategias para poder empezar a trabajar con esta red de funcionamiento predeterminado. Pero en buena medida esto es un sustrato de la distracción, de lo que vimos el lunes. Distracción, también vimos rumiación y mente que divaga, ¿vale? Esto es lo que ocurre. Así que es importante que tú reconozcas, para que puedas estar en paz con eso, que reconozcas que es parte del diseño, es parte de la evolución.
Así como tenemos brazos, tenemos manos, tenemos ojos, tenemos una nariz. Entonces, esto ocurre porque así evolucionó el ser humano, ¿vale? Bien, ¿cuál es una de las posibles aproximaciones a trabajar con esta red de funcionamiento predeterminado? La atención plena o mindfulness o presencia plena o atención consciente. ¿Qué es eso? Lo vamos a ver el viernes, por ahorita no te preocupes, pero es una de las formas que podemos empezar a trabajar con esta red de funcionamiento predeterminado, ¿vale? Así que te quería presentar esto para que te conocieras un poco más, para que estés un poco más en paz y digas, bueno, claro, la evolución me dotó de esto. Tengo un cerebro complicado, lo dice Paul Gilbert, el creador de la terapia enfocada en la compasión. Yo no tuve ningún rol en diseñar mi cerebro, el cerebro fue diseñado por la evolución y fue diseñado al vuelo durante el transcurso de miles y miles de años. Ok, bueno, esta es la humanidad que ahora tengo. Y ahora podemos trabajar con lo que tenemos, ¿vale? Entonces puedes disminuir esta gran carga, a veces de autojuicio, de por qué me distraigo tanto, por qué mi mente pierde la paz, por qué todo el tiempo estoy pensando en problemas, por qué todo el tiempo estoy viviendo en el futuro, en el pasado. Bueno, porque es parte del diseño, ¿vale? Tenemos un cerebro complicado. Así que eso es lo que les quería presentar en términos de las causas de esta pérdida de la paz mental, cómo es que está vinculada con nuestro propio diseño. Ahora, claro que las condiciones externas impactan nuestra paz mental, pero lo interesante es que si esto tiene desde hace 7000 años que se descubrió que tenemos distracción y que tenemos todo esto, bueno, pues no es que las condiciones hayan sido particularmente demandantes en cada momento de la historia y por eso se pierde la paz mental desde hace tantos años. Es parte del diseño, ¿vale? O sea, es parte del diseño. No es que entonces ahorita estamos viviendo, sí, estamos viviendo algo complicado y hay que atenderlo. Por eso, en posteriores módulos, veremos estrategias para acompañarnos cuando ya nos cansamos por cuidar a otros o para disminuir la crítica a nosotros. Porque ahorita las condiciones son particularmente difíciles, pero también es parte de algo que ya viene con el diseño y con la historia. Ahora, lo que a mí me encantaría es dedicar unos minutos para atender preguntas porque cada sesión de estos talleres en palabras simples vemos teoría, vemos dudas y vemos práctica, ¿ok? Porque me interesa mucho que practiquen. No es suficiente con que sepamos los conceptos. Si tú sabes los conceptos y no practicas, entonces no pasa nada, solo sabes conceptos y sigues con tu mente toda agitada. Así que necesitamos practicar, ¿vale? Preguntas. Aquí hay una pregunta que dice, eh, ¿para el cerebro de la mujer y del hombre es lo mismo? Sí. Esto es interesante, no se han encontrado diferencias significativas entre el cerebro de hombre y cerebro de mujer en cuanto a la red de funcionamiento predeterminado. Y otro dato interesante es que la red de funcionamiento predeterminado se ha encontrado en los bebés desde los 8 meses. Eso también es remarcable, es importante. Que de repente diríamos, yo me distraigo mucho porque en mi vida estuve mucho frente a las pantallas. Espérate, a los 8 meses ni siquiera habías agarrado un iPhone, no habías agarrado un teléfono inteligente, no habías agarrado una pantalla. Ni modo que se deba a que es que desde bebé a mí me ponían frente a la tele. No, a los 8 meses ya lo tienes, ¿vale? Así que, por favor, relájate muchísimo con ese tema del diseño, es muy importante. Dice, eh, y cuando se habla solo solucionando problemas y no solo pensando, acá, ¿qué ocurre? Cuando se habla solucionando problemas, no entiendo la pregunta. Cuando hablas solo solucionando problemas y no solo pensando, acá, ¿qué ocurre? No entiendo tu pregunta, ¿me la puedes plantear de nuevo? Dice, eh, ¿por qué no tengo memoria? Leo, repito y no logro concentrarme y recordar. Eso es una muy buena pregunta y se vincula completamente con la sesión del viernes, porque la práctica que vamos a analizar el viernes, que se llama atención plena, se llama presencia plena, conciencia plena, etcétera, mindfulness, proviene de una palabra raíz que es sati. Sati es la palabra raíz en Pali y significa recordar. Lo interesante es que la memoria se puede entrenar y se puede cultivar. Entonces, desde esta aproximación se podría decir que, a menos que tengas alguna condición especial particular, que la memoria se puede entrenar. Estas prácticas entrenan a la memoria y gradualmente cambian a tu cerebro. Y la práctica es sati, la práctica es mindfulness, ¿vale? Desde este enfoque que estamos estudiando ahora, todos tenemos un grave problema de memoria. Fíjate, si te pones a atender un estímulo que no es particularmente llamativo para ti, lo atiendes
pasan más o menos de 3 a 5 segundos para que te distraigas. Aunque tú te propongas atender el estímulo, si es un estímulo que no es particularmente llamativo para ti, que no es interesante, rápidamente te distraes. ¿Por qué? Porque tenemos esta baja recolección, tenemos esta baja memoria. Bien. Sí, es normal que nos cueste concentrarnos. Ahora, lo interesante sí es, por un lado, normalizarlo y validarlo y decir, uff, bueno, es normal que me cueste concentrarme. Hay que validarlo y normalizarlo y hay que buscar estrategias para cultivar la atención. Ahora, por otro lado, también es importante reconocer que cuando estamos en situaciones particularmente demandantes, estamos pasando por una crisis en múltiples lugares. Me acaban de informar que, por ejemplo, en Argentina van a pasar por lo menos otros 10 o 20 días en distanciamiento social, en fin. Cuando estamos en condiciones particularmente demandantes o retadoras, se activan zonas de nuestro cerebro vinculadas con las emociones y experimentamos emociones, hay una correlación ahí. Y esta activación disminuye nuestras capacidades cognitivas, por ejemplo, de la concentración, de la atención, del pensamiento crítico. Cuando estamos emocionalmente activas o activos, disminuye esta capacidad de pensar críticamente, de tener atención sostenida, de pensar incluso éticamente. Así que sí es normal, es algo completamente normal. Dice también alguna otra pregunta. ¿Qué pasa cuando no eres así de normal o te niegas a vivir este proceso? ¿Cuál proceso, Blanca? Cuando no eres así de normal o te niegas a vivir este proceso, cuéntame de qué proceso hablas y cuéntame cuando dices normal a qué te refieres. Mm. ¿El hipocampo dispara recuerdos por estímulos externos? Sí, y también por estímulos internos. Tú puedes de pronto recordar algo sin que haya nada, para, o sea, estás en tu habitación, no hay nada particularmente vinculado a un recuerdo emocional y ¡pum! Lo recuerdas. ¡Pum! Y ya está. Puede haber estímulos externos que te conecten con esta experiencia emocional, pero también puede surgir de repente un estímulo interno, ¿vale? Entonces no es tanto externo forzosamente. Pregunta, vale, ¿cuál es la diferencia entre la red de funcionamiento y la distracción como tal? Y cuando mencionaste rumiación, distracción y esta red de funcionamiento predeterminado, la red de funcionamiento predeterminado está vinculada con la distracción, con la rumiación y con la divagación mental. Algo que ocurre con la red de funcionamiento predeterminado es que se activan de manera involuntaria, igual que estas tres experiencias. Rumiación, distracción y activación de la divagación de la mente. En lugar de pensar, la persona habla sola. ¿Qué ocurre en su cerebro? Esto es importante verificarlo. Es probable que haya, que sea un hábito, o sea, puede ser algo completamente normal, como que sea un hábito con el cual la persona va poniendo en claridad de sus ideas. A lo mejor alguien de ustedes también habla solo o sola. A mí en ocasiones me ocurre. Y entonces es probable que sea tan normal como que la persona es altamente auditiva y habla consigo misma. Yo he tenido a lo largo de mi historia tantos alumnos que he escuchado muchas preferencias diferentes en términos de cómo poner en orden las ideas. Y algunos lo hacen hablando. Ahora hay que tener cuidado si la persona habla de manera repetitiva y con algunos manierismos y hace movimientos y repite y entonces habla de manera descontrolada, bla, 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 repitiendo una vez otra y otra vez algunas palabras y son palabras sin sentido y lo hace de manera involuntaria y no lo puede detener estando con otras personas y está hablando contigo y empieza a hablar y hablar y hablar y a tener manierismos, entonces es probable que sea algo que valga la pena revisar con algún psicólogo o algún psiquiatra, ¿vale? Bien, no sabemos cuál es el caso, tendríamos que saber el detalle. Dice, eh, en esta cuarentena, una gran parte de la gente está en esta red de funcionamiento, fatalizan y se violentan contra los mismos. En efecto, pero esto es algo que ocurre frecuentemente. Frecuentemente tenemos activación en esta red de funcionamiento predeterminado y es parte de nuestra manera natural de funcionar en el mundo, ¿ok? No solamente en la pandemia, sino todo el tiempo. Ahora, en efecto, lo que ocurre cuando estamos en una situación complicada, como lo decía hace unos minutos, es que ocurre esta activación y está influida por la experiencia emocional que estamos viviendo. Una manera en que lo imagino para fines pedagógicos que ocurre es que las emociones se activan y es como si las emociones le susurraran a la mente pensamientos que le resultan irresistibles. Entonces, si estás presa del miedo, las emociones le susurran a la mente pensamientos irresistibles. Todo va a estar mal, te va a ir muy mal, todo es muy peligroso.
Y entonces, como el cuerpo está en determinada situación emocional, que lo veremos también cuando hablemos de cómo acompañar a otros y sin cansarme tanto, vamos a ver un taller en palabras simples de eso más adelante. Entonces, le escuchamos a las emociones y se vuelve irresistible a la mente creerles y le crea las emociones, ¿ok? Luego, si esto ocurre cuando estamos enojados, las emociones le susurran al oído algunas frases de si estás enojado con una persona, por ejemplo, le susurran al oído, esa persona es tonta, esa persona no te quiere, esa persona es mala, ¿no? Si estamos presas de la emoción, como que la emoción le susurra a la mente, por usar una metáfora pedagógica, ideas que le resultan irresistibles, ¿ok? Bien, ahora, esta pregunta me gusta mucho, la hace LKK8LTE, dice, ¿cómo puedo liberarme de pensamientos que me angustian? Y aquí quiero hacer un aviso importante con relación a estas sesiones. Estas sesiones son sesiones breves, psicoeducativas. Hablamos un poco acerca de la mente, hablamos un poco acerca de tu psique, hablamos un poco acerca del sistema nervioso y no son estrategias terapéuticas ni es terapia. Esto que hacemos acá no es psicoterapia. Si tienes pensamientos que te angustian recurrentemente y que estás viviendo momentos muy difíciles, por favor busca apoyo de un profesional de la salud mental. Si estás experimentando situaciones sumamente angustiantes y estás teniendo pensamientos de mucha preocupación que te están llevando a situaciones difíciles o incluso riesgosas, por favor, busca apoyo de un profesional de la salud mental. Su trabajo es apoyarte a enfrentar estas situaciones. Por otro lado, aquí haremos algunos pequeños ejercicios que nos ayudarán a navegar en las dificultades emocionales que estamos viviendo si no son sumamente intensas, ¿vale? Así que por favor, si tienes pensamientos que te angustian, busca apoyo de un profesional de la salud mental y estaremos trabajando a lo largo de esta semana y de las que vienen algunas prácticas que normalmente nos ayudan a recuperar la calma, a tratarnos mejor, a tener mayor ternura a nosotras o a nosotros, que además, si en algún punto esas prácticas te generan una sensación de incomodidad intensa, si estas prácticas te generan pensamientos que te lleven a una espiral de tristeza o de angustia, es importante que las detengas y que busques apoyo de un profesional de la salud mental. Por favor, cuídate mucho y confía en tu experiencia. Es fundamental que confíes en tu experiencia y si de repente una de estas prácticas te activa emocionalmente de forma que se vuelve abrumador, entonces por favor, detén la práctica, ¿ok? No continúes con ella. Dice algunas preguntas más y vamos ya a hacer la práctica. Podría funcionar para personas que tienen un daño orgánico, ¿vale? Un daño orgánico leve. Depende muchísimo de la situación. No te puedo dar una respuesta general al respecto. Mi cerebro puede borrar toda la memoria o la bloquea, dice. Bien. Ok. Dice Liliana, el contacto frecuente con la televisión, con juegos de video, teléfonos lleva a fortalecer esa red de funcionamiento predeterminado, si esos hábitos tienen efecto contrario. Esto es bien interesante. Cuando nosotros estamos frecuentemente distrayéndonos, eso es un proceso también de entrenamiento. Entonces, si ya traemos esta red de funcionamiento predeterminado y aparte tenemos frecuente distracción a lo largo de nuestra vida, nos estamos entrenando para distraernos más. Y hay mecanismos súper lindos para distraernos, ¿no? Por ejemplo, hemos encontrado, y es algo que está ahorita en proceso de estudio, en esta aplicación que se llama TikTok, ¿no? Es una aplicación ideal para distraernos. ¿En qué sentido? En que tú estás ahí en un estímulo y rápidamente estás navegando a otros y a otros y a otros y a otros. Entonces, tu span de atención, tu periodo de atención se va acortando, acortando, acortando. Entonces, sí, así como se puede entrenar la atención plena, también se puede entrenar la distracción. ¿Ok? Dice Andy, la misma respuesta. Tengo muchos pensamientos negativos del futuro y eso me provoca mucha ansiedad. ¿Cómo puedo trabajar en ello? Vamos a hacer a continuación un ejercicio que puede ser útil y te invito a que busques apoyo de un profesional de la salud mental. ¿Ok? Bien, bueno, eh, vamos a hacer una práctica, ya son 9:05, y te recuerdo que para esta práctica es importante que tu postura corporal tenga un par de características. Una, que tu postura corporal te permita respirar sin obstrucción, que la espalda esté erguida, y otra, que tu cuerpo esté relajado, ¿vale? Que puedas soltar los brazos y las piernas. Por cierto, en la sesión anterior detectamos que hay personas que llegan hasta acá y que ya no les interesa hacer la práctica. Gracias por estar. Les invitamos a que nos visiten en las redes sociales de Instituto Cultivo.
Vayan por favor a YouTube, a Instituto Cultivo, ahí van a encontrar cientos de horas grabadas de conferencias, de entrevistas, de diferentes presentaciones que se han hecho en diferentes momentos. YouTube y Instituto Cultivo. Suscríbete porque ahí vamos a estar subiendo las prácticas y los videos que hacemos aquí. Muy bien. Entonces, te recomiendo que tomes una postura que sea cómoda con la espalda erguida. También te invito a que pongas las manos sobre los muslos o sobre las rodillas. Y si no te genera mareo o ansiedad, te voy a invitar a que tomes 3 respiraciones lentas y profundas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Eso es. Y una vez que termines estos ciclos de la respiración, te invito a que respires de forma completamente natural. Esto significa sin hacer la respiración más profunda o más superficial. Si la respiración es superficial, está bien. Si es profunda, está bien. Confiando en el cuerpo y sus ritmos. Y vamos a dedicar algunos momentos para aterrizar en las sensaciones corporales, notando sensaciones de el peso del cuerpo sobre el asiento, notando sensaciones de calor o frío. Y te invito a que notes dónde en tu cuerpo hay sensaciones de tensión o incomodidad. Y ahí donde hay estas experiencias de incomodidad, te invito a llevar la atención de forma amable, cariñosa,
como si con la atención estuvieras tocando con ternura esas partes que requieren compañía o cariño. Recordando que esta práctica no es para concentrarte, así que si te estás esforzando en concentrarte, te invito a soltar ese esfuerzo. Esta práctica no es para poner a la mente en blanco. Si lo estás intentando, te invito a soltar ese esfuerzo. Así que por estos minutos solo te voy a invitar a percatarte de las sensaciones en el cuerpo, notándolas, notándolas. Con una actitud de calidez, de paciencia. Y cuando notes que la mente se distrae, te invito a relajar un poco más y a percatarte de las sensaciones en el cuerpo. Como si el cuerpo fuera tu casa y regresaras a casa después de un largo viaje. Notando tu experiencia, notando el ir y venir de la respiración también.
como si por fin pudieras descansar en tu propia casa. Dándote la bienvenida a tu propia experiencia. Notando las sensaciones de la respiración en el abdomen. Y cómo el abdomen se expande y se contrae con cada inhalación y exhalación. Como si por fin pudieras descansar de toda la agitación, del ir y venir frenético de un lugar a otro. Notando la expansión y contracción del abdomen, de la misma forma que contemplas las olas del mar en la playa, como vienen y van, sin quererlas cambiar, sin querer hacer nada en especial. Así contemplamos la respiración.
Es completamente normal que la mente viaje. Es parte del diseño. Es tan natural como respirar. Una vez que notes que la mente hace ideas, recuerdos, te invito a que lo notes. Tal vez lo puedes nombrar. Esto es distracción. Regresando a percatarte de las sensaciones del respirar. Como si por estos breves instantes que quedan no hubiera nada más que hacer. Como si no tuvieras ningún otro lugar a donde ir. Como si no hubiera nada más que lograr solo por estos instantes. Y así te invito a notar si tu cuerpo necesita hacer algún movimiento para liberar tensiones. Tal vez mover la cabeza en círculos amplios, mover los hombros o estirar los brazos. Cuando lo decidas, abriendo los ojos. Y te invito a que compartas en el chat cuál fue tu experiencia de esta práctica. Estírate un poquito y comparte tu experiencia. Muy bien, eso es. Ah, bien, bien. Esta práctica es una práctica de atención plena al cuerpo. Les recuerdo que no es una práctica de concentración, tampoco es para poner a la mente en blanco. Solo notamos la distracción como algo normal, dice aquí Beatriz Sánchez, exactamente, y vuelves a percatarte del cuerpo. Ok, notamos la distracción y volvemos a percatarnos. Me dio alegría, lista para el día, cada vez menos distracción, dice Rosa María, sentí mi cuerpo y cómo está, liberador y amoroso. Qué maravillosa sensación experimenté, solté la tensión, muy bien, gracias, Vale.
relajante, se me quitó un dolor de cabeza, sentí mucha paz, me fui al mar, hoy me molestó la cintura. Esto es interesante, si experimentan alguna incomodidad corporal, les invito a que noten la incomodidad y si se mantiene, entonces pueden cambiar de posición en cualquier momento, ¿vale? A veces nos mantenemos ahí para que sea la posición ideal. Puedes cambiar de posición si te empieza a generar cualquier incomodidad que sea sostenida. Dice, desde Chile, segunda sesión, ok. Bueno, eh, sin tensión, relajante y en paz. Eh, tengo molestia corporal y me ayuda a atenderla. Me di cuenta de la distracción y poco a poco me solté. Bien. Bueno, muy liberadora. Eh, Dice, estuvo divertida, me di cuenta cuando me pegué a un pensamiento que ya estaba haciendo enojar y luego me di cuenta que me iba a pegar a un pensamiento de tristeza y me dije, ya te vas a pegar a otro pensamiento. Qué interesante. Muy bien, bueno, estamos llegando al cierre de esta sesión. Nos vemos el viernes. Les quiero pedir un favor en Facebook, queridos amigos de Facebook. Ayúdenos con esto. A ustedes no les cuesta nada en absoluto. Compartan el video. Dale compartir. No te cuesta nada y muy probablemente alguien se va a beneficiar de estos contenidos, así que dale compartir, si estás en el teléfono, ahí dice compartir directamente, si estás en tu computadora, dale compartir. A nosotros nos encanta ver cuando nos aparece Facebook nos dice quiénes son los que han compartido, por favor compártanlo, inviten personas, nos vemos el viernes. Y otra invitación, y con esto voy a ir cerrando, estoy pegando aquí muchas veces un link para que ustedes vayan a nuestras redes sociales. En este link te voy a enseñar qué es lo que vas a ver y ojalá nos puedan visitar ahí. Tenemos muchísima información gratuita. Todo lo que está en estas redes sociales es gratuito. Este link te va a llevar a esta página y ahí puedes ir a visitar, por ejemplo, Facebook, puedes ir a visitar, por ejemplo, Instagram o el podcast en Spotify. Y en Spotify vas a encontrar muchas prácticas grabadas en audio. En YouTube vas a encontrar una barbaridad de contenidos. Dice Polet, vaya Xochitl, Apolo, Pepe, gracias por estar invitando, Polet. Y bueno, vas a llegar aquí a esta página, si das clic en YouTube, dale suscribirse. Vas a encontrar ahí notificaciones o te van a llegar notificaciones cada que vayamos subiendo material. Así que ahí nos vemos. Cuéntenme para cerrar cómo fue la sesión, cuéntame quién va a estar acá en la siguiente sesión y dime quién de ustedes va a invitar a más personas para saber un poquito cómo está siendo la experiencia para ustedes. Dice Pau que sí va a estar. Pilar, dicen que quieren película. Si estamos pensando cuál va a ser la siguiente película, porque también le informo a las personas que están llegando por primeras veces que hemos tenido 12 proyecciones de película en los últimos meses. Tres proyecciones de película vimos que tienen que ver con el tema de la felicidad, con el tema de la mente. Así que bueno, estamos pensando cuál será la siguiente peli. Yo voy a estar y lo voy a compartir. Gracias, Dina. Apreciamos mucho tu apoyo. Xochitl, gracias por seguir invitando. Comparto mi vale como siempre, dice María Estete. Un abrazo grande. Qué bonito que estás por acá. Nilda, sigo, vale. Qué bueno, intensamente. Te voy a mandar una peli genial. Gracias, yo comparto. Buen día, buen día, buen día. Bueno, cuídense mucho. Voy a darles autorización para que abran sus micrófonos y para poder escuchar sus voces. Así que ya tiene autorización. Por favor, despídanse y nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Buen día a todos. Gracias. Ay, cuídense mucho. Gracias. Nos vemos el viernes. Nos vemos al ratito. Adiós. Adiós.